Vamos a seguir. Tenemos un poco ajustado el tiempo, así que os pido ya disculpas con antelación porque nos vamos igual a alargar un poco más de la cuenta. Sin más, vamos a empezar con las experiencias prácticas. La primera va a ser Beatriz Revuelta, que es la coordinadora en prevención de riesgos de ArcelorMittal Guipúzcoa, planta de Olaberría, y que nos va a hablar sobre su experiencia o la experiencia práctica de su empresa siderúrgica en la coordinación con empresas de transporte. Adelante, Beatriz. Buenos días a todos. Primero, pues agradecer la invitación de Manuel, ya que siempre he estado ahí donde estáis vosotros y ahora, pues bueno, estoy colaborando en este foro. Yo esta presentación la he querido hacer muy gráfica, con mucha foto, porque yo creo que es lo que debe llegaros sobre lo que hacemos diariamente en Arcelor Olaberría. Entonces voy a empezar y cualquier cosa luego al final me preguntáis e intentaré responderos. ArcelorMittal Guipúzcoa está constituido pues por 3 centros de trabajo, lo que es Zumárraga Bergara y Olaberría. Yo pertenezco al centro de trabajo de Olaberría y bueno, aquí os he querido reflejar un poquito el layout o la planta de mi empresa. Estas son fotos que se han sacado de la fábrica y bueno, quiero comentar que somos una plantilla actualmente de 444 trabajadores con 66 trabajadores de contrata actualmente. Y bueno, yo creo que es un dato importante decir que diariamente entra un promedio de 315 camiones. Ahora os voy a explicar un poquito el proceso para que os ubiquéis un poquito en la actividad nuestra. Nosotros tenemos dos áreas de trabajo. Uno que es la acería, donde con chatarra producimos acero para luego hacer el semiproducto, que es un BIM-BLAN, para luego entrar en la cadena de un tren de laminación, porque nosotros fabricamos como producto final perfiles estructurales de acero para infraestructuras, para construcciones importantes. Entonces, pues bueno, aquí podéis ver la parte de arriba, donde tenéis el parque de chatarra. Luego tenemos una instalación de horno con 3 electrodos, una fino, una colada continua, y luego ya aquí abajo aparece la línea del tren de laminación. Ese semiproducto, ese BIM-BLAN que nosotros llamamos, vuelve a entrar en un horno de recalentamiento para entrar en la cadena de cajas compactas para laminar el perfil, que es el producto final. Al final se hacen paquetes de perfiles y se estiban en las diferentes almacenes que tenemos en las instalaciones. Nosotros tenemos perfiles de diferentes dimensiones y bueno, hago un poquito ahí la referencia de qué normas y de qué producto final estamos hablando. La capacidad actual de nuestra instalación es de 1 millón de toneladas al año, pero por la situación actual, pues bueno, os podéis imaginar que no llegamos a ese tonelaje. Antes de entrar en materia del tema de coordinación, he hablado que hay un parque de chatarra y he hablado que hay una estiba. Entonces, hay 2 operaciones críticas donde los transportes entran pues para darnos esa materia prima que es la chatarra y donde se vuelca al parque de chatarra, donde Alfonso ha hecho mención antes un poquito en esa operación. Y luego en el producto final entra el transportista a cargar esos paquetes para llevarlos al destinatario de almacenes generales o al cliente. Entonces, cuando un camión de chatarra entra por una báscula. En esa báscula le dan una orden de carga y le dirigen al parque de chatarra. Antes de llegar al parque de chatarra, tenemos una máquina de red para quitar la red, porque los camioneros suelen venir con una red. En esa instalación, pues bueno, antes de esa instalación pues teníamos riesgo, ya que el transportista subía con sus medios a quitar la red. Entonces, pues bueno, ahí el riesgo que teníamos era de caída en altura. Entonces tenemos una instalación
donde él siempre está seguro y automáticamente se quita la red. Cuando llega el camionero al parque de chatarra, hay un clasificador y tiene que esperar en una zona de espera y hasta que el clasificador le dé la orden para descargar. Entonces, cuando le da la orden, va al vano correspondiente X, donde se prepara para descargar. Ahí tiene unas maniobras el camionero, como podéis ver, para ubicarse de culo, para luego con el volquete tirar toda la chatarra a los vanos que tendrán unos 11 metros de profundidad, ¿vale? Entonces, en cada vano he querido un poquito plasmar que hay una instrucción de cómo realizar esa descarga en el vano. Luego tenemos la operación de carga de paquetes para llevarlos a los almacenes correspondientes o al cliente. Entonces, una vez de que el producto ya está terminado, se le llama al transportista, entonces entra a las naves de estiba. Allí tenemos gruistas de cabina, que son los que se encargan de cargar la carga al camión. Ahí he querido reflejarlo un poquito en la foto, es uno de nuestros almacenes. Entonces, con imanes, grúas imán, se cargan los paquetes. Y aquí están un poquito las instrucciones que deben de seguir para la carga del producto. Aquí se habla de colocar un calce, se habla de que cuando la grúa va a cargar la carga, el transportista no debe de estar en la influencia de la carga, tiene que estar fuera con el motor parado y con el calce colocado. Una vez de que el camionero tiene la carga en el camión, otro de los problemas que teníamos antes era que pues búscate la vida y ata la carga. Entonces la ataban donde ellos podían o fuera de báscula. Entonces tuvimos que definir unos puntos de amarre, unas zonas de amarre donde esos camioneros, una vez que salen del almacén, van a esas zonas y ya les obligamos internamente en esas zonas a atar la carga. Mínimamente tiene que tener 3 ataos y bueno, es lo que hacen ahora, desde hace 2 años o algo así. Entonces ahí he querido plasmar un poquito las zonas o los puntos donde el transportista amarra la carga. Y luego finalmente teníamos también el problema de que antes, como ataban la carga donde querían y les dejábamos hacer lo que quisieran porque no estaba definido esa zona, pues salían como salían, no sabíamos si salía con la carga atada o no. Y luego pues venía pues el incidente de que la carga se ha caído durante el transporte. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues llevamos un tiempo, todo el camión que sale por báscula se le registra con una foto. Como podéis ver aquí, es un camionero cargado con los atados, cogiendo ya el albarán correspondiente o lo que fuera, y ya aquí nos aseguramos de que ese camionero ha salido con la carga atada, ¿vale? Esto es una pantalla donde nosotros tenemos en una transacción, en la intranet que tenemos internamente, pues aparece una serie de datos diarios, va por fechas. Entonces aquí viene un poco el registro de salida de camiones donde se indica la matrícula del camión, la fecha y hora cuando ha salido, el tránsito que es interno para nosotros, de a qué agencia se trata, el albarán y luego pues bueno, lo que os he dicho, la foto. Y esto llevamos haciéndolo pues alrededor de hace 2 años, más o menos. Y bueno, ya entrando un poquito en la coordinación, en la gestión del día a día, pues bueno, mencionar los artículos de la ley que hacen referencia a dicha coordinación. Y está el artículo 24 de la Ley de Prevención, donde habla de coordinación de actividades empresariales, donde aquí viene que el empresario titular, o sea, nosotros, del centro de trabajo, adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en nuestro centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar para su traslado a sus respectivos trabajadores. Aquí ya nos están obligando a informar a estas empresas transportistas de nuestras instrucciones dentro de planta, un poquito cómo se procede aquí dentro de nuestras instalaciones. Pero creo que es importante también reflejar el artículo 29.1, que son las obligaciones de los trabajadores, en este caso del transportista.
que corresponde a cada trabajador velar según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. Bueno, estos dos artículos hay que ponerlos en aplicación en nuestra planta, entonces voy a decir un poquito cómo procedemos. Esta es una pantalla resumen de dicha coordinación. Tenemos el primer punto, que es información de los riesgos de nuestra actividad e instalaciones, que lo realizamos por diferentes vías. Una es realizando acogidas o charlas por parte del Servicio de Prevención a las empresas contratistas o transportistas, dependiendo del caso. Ya explicaré en qué caso se refiere. Luego también realizamos reuniones de coordinación con las empresas transportistas. Aquí en esta ponencia tenemos a Marta Iturrioz, que es una de las que participa en dicha reunión. Luego también ella ya comentará su impresión. Y luego tengo un punto que he puesto que es importante para explicar todo este proceso, que es a través de la plataforma de compras. A nosotros nos llega la chatarra, pero esa chatarra es comprada por una plataforma de compras que está dentro del grupo, que no somos nosotros, y que se encarga de hablar con los diferentes proveedores de chatarra para suministrar chatarras a las diferentes empresas. Entonces, nosotros somos los que tenemos que informar a la plataforma de compras de nuestras instrucciones para que ellos, a su vez, trasladen dicha información a los proveedores de chatarra, ¿vale? El soporte o el material que utilizamos, pues bueno, son instrucciones y procedimientos, los trípticos e instrucciones entregadas en báscula, formato papel, porque entregamos la documentación en báscula, paneles y señalización en los puntos donde se realizan las operaciones de carga o descarga. Y luego hemos hecho un flujo interno de circulación dentro de nuestra instalación, porque también es uno de los problemas que tenemos. Entran muchos camiones en una zona bastante reducida. Y finalmente entregamos información, ponemos instrucciones, pero también nos vemos obligados por el día a día a verificar que se ha entregado dicha información a los transportistas que entran y que cumplen las instrucciones. Entonces, voy a explicar algo que llevamos haciendo pocos meses y bueno, creo que es interesante reflejarlo y que lo conozcáis, porque yo creo que es una buena práctica que hemos empezado y bueno, ya me diréis qué opináis. Es un trabajo, ya os digo, que hemos empezado hace poco, que es mientras utilizamos firmas electrónicas en las entradas de básculas, los camioneros firman electrónicamente la entrega de esas instrucciones y os explicaré por qué necesitamos esa información. Una vez de que firman, les sale un certificado con ya os diré, un código QR, una dirección o un link donde tienen que hacer un cuestionario de 3 preguntas. Y luego están las inspecciones que hacemos periódicamente en las instalaciones nosotros internamente. Cuando digo nosotros, puede ser desde el mando, jefe o responsable en estas zonas de operación de carga y descarga. Empezando por el primer punto, información de los riesgos, pues bueno, aparte de estas operaciones que os comento, tenemos otras que es de contratamos nosotros directamente transportistas para hacer transporte interno del material, es decir, mandar los paquetes de una nave a otra. Entonces, para este ejemplo de transportistas, nosotros, el primer día de trabajo, les entregamos al transportista el primer día estas instrucciones de las que os hablo, de seguridad en la planta, donde están los riesgos generales que se van a encontrar, cómo deben realizar la carga y las medidas de emergencia que tenemos internamente. Una vez de que les entregamos y les explicamos, todo esto lo reflejamos lógicamente en una firma, en un registro, porque al final es lo que vale cara a un accidente. Pero al final lo que nosotros tenemos que ver es que el transportista lo ha entendido. Entonces, a este chofer, a este transportista, lo que le hacemos es pasar en papel delante nuestro unas 5 o 6 preguntas de un examen de las cosas que le hemos dicho el primer día. Entonces lo rellena y verificamos si lo ha entendido o no. Si no lo ha entendido, pues bueno, le explicamos en dónde ha fallado y el por qué. Lo que pretendemos es que al transportista ya directamente le quede claro
cómo tiene que funcionar dentro y qué problemática se puede encontrar. Luego tenemos reuniones de coordinación con las empresas transportistas. Cuando digo empresas transportistas, pueden ser con esta empresa que contratamos para transporte interno o con empresas X que nos encontramos periódicamente que tienen incidencias en las operaciones de carga o descarga. Entonces se realizan esas reuniones y dejamos constancia en acta de reunión. Si ha habido una incidencia, pues les explicamos la incidencia. Si ha habido una revisión de instrucciones, lo dejamos plasmado en el acta, que se le ha entregado la nueva versión y así es un poquito el registro que tenemos en estas reuniones. En estas reuniones participan los responsables nuestros, bien de parque de chatarra o logística y prevención. Y si es algo más serio, pues ya también entraría pues recursos humanos o el director de planta, que es un poquito el responsable de todo el proceso. Y luego, pues a través de la plataforma de compras, lo que hacemos nosotros es mandar vía email a esta plataforma de compras que he comentado que está dentro del grupo, las instrucciones internas nuestras, para que ellos, con sus métodos que utilizan, vía email o vía reuniones con los proveedores, pues puedan transmitir estas instrucciones para que a su vez los proveedores informen a sus trabajadores y a los transportistas, porque normalmente los proveedores de chatarra contratan a agencias de transporte. O sea, imaginaros la cadena que hay ahí. Y aquí, aquí estamos teniendo, siempre hemos tenido problemas porque ese acuse de recibo hay veces, y la mayoría de las veces, no nos llega. Entonces, pues como no nos llega, vamos a trabajarlo nosotros. ¿Y qué estamos haciendo con el departamento de IT de los informáticos? Estamos trabajando con una web o una intranet para que esos proveedores reciban esas instrucciones directamente y ellos nos firmen un certificado de que han recibido esas informaciones o esas instrucciones y que luego estas instrucciones vayan a caer a sus trabajadores. Entonces ahí hay un compromiso que nosotros necesitamos de esos proveedores y lo vamos a hacer vía web, vía página web, que les daremos una contraseña. Y aquí donde veis un acuse de recibo, esto es una pantalla piloto que todavía no está en marcha, pero aquí podéis ver en la pantalla de arriba las instrucciones que son de aplicación y aquí pone un acuse de recibo. Hay un certificado que se ha diseñado en el que el empresario principal de ese proveedor de chatarra o de transportista, pues tiene que firmar y quedaría constancia ahí en verde si lo firma. Si no lo firma, quedaría en rojo. Y haríamos un seguimiento de qué empresas han recibido las instrucciones y se han comprometido a lo que dice la ley. Pero ya os digo, esto está en proceso piloto. Y luego, como en toda empresa, tenemos nuestros procedimientos de gestión de contratas, donde definimos el proceso de homologación para que las empresas contratistas trabajen en nuestras instalaciones. Luego, el proceso de coordinación de actividades empresariales. Aquí, en todo este proceso de descarga de chatarra y carga de producto final, nos consideramos como empresario titular, ya que está ajeno a nuestra actividad, el traer una chatarra y descargar. Y se elaboran instrucciones de seguridad que hacen referencia a las operaciones de carga y descarga dentro de nuestras instalaciones. Y a todo esto hay que añadir que en el grupo Arcelor hay unos estándares de seguridad que son de obligado cumplimiento para todas las plantas y siempre van por encima de la normativa legal. Y nosotros nos debemos de adaptar a dichos estándares. Entonces, pues nuestro sistema de gestión está integrado en dichas normas, en dichos estándares. Al final, un estándar es una norma, una instrucción que elabora el grupo, donde habla de cómo se debe de cargar y descargar en este caso. Entonces, nosotros lo adaptamos a nuestras instrucciones internas. Aquí podéis ver en la parte de arriba una foto en la derecha de uno de los almacenes que tenemos, donde está el camionero y la grúa, y a la izquierda tenemos la instrucción que le afecta a esta operación para la carga del producto final. Y aquí abajo tenemos la foto del parque chatarra con la instrucción que le aplica
a esta operación de descarga de chatarra. Y luego hablábamos de la señalización. Pues bueno, aquí es un ejemplo de lo que tenemos en nuestras instalaciones. Por ejemplo, en la izquierda, en esta foto, vemos la señalización que tenemos puesta para que el transportista, cuando entre, pues lo vuelva a ver, ¿no? Qué EPIs deben de llevar, qué deben de parar y cuál es la operación, cómo deben de realizar la operación. Es un poquito un resumen. Lo que es importante es, aquí no se ve bien, pero lo reflejamos en diferentes idiomas, porque tenemos la típica persona que sabe castellano, que sabe euskera, que es inglesa, que sabe francés, que es portugués, que es rumano. Entonces, tú puedes elaborar una instrucción, pero si no le llega al operario, porque, o sea, en este caso al chofer, porque no sabe el idioma, eso es un problema, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es adaptarnos a los idiomas de estos transportistas, para que asegurarnos de que por lo menos lo leen y lo entienden. En la parte de abajo pues tenemos las operaciones de descarga, cómo se debe de realizar la descarga, y lo mismo que en la estiba, pues qué EPIs deben utilizar y cómo se realizan las operaciones. Y aquí a la derecha los diferentes idiomas. Y por la problemática que tenemos, tuvimos que definir un flujo de tráfico interno para todas estas operaciones, porque por un lado están los de transportes que van a descargar la chatarra, por otro lado están los camiones que van a cargar el producto final. Luego a eso hay que sumarle el transporte interno para mover la carga final de un almacén a otro. Luego tenemos nuestros propios coches de mantenimiento, no tenemos muchos, pero también andan por ahí. Y bueno, entonces tuvimos que definir desde que entran, aquí en la izquierda, pues un poquito, también tuvimos que poner señales de tráfico, pues para que todo el mundo supiese por dónde tenía que ir y cuáles son cuáles son las señales que deben de cumplir en cuanto a tráfico. Tenemos una pequeña rotonda que tuvimos que hacer también hace poco. Entonces aquí hay una serie de señalizaciones y bueno, ahora por lo menos queda claro por dónde tiene que ir el tráfico. Pero hay puntos donde todo este tráfico va por la misma zona. Entonces hay veces que se complica bastante el tema. Entonces, tenemos que verificar, como he comentado, que el transportista conoce nuestras instrucciones y las cumple. Entonces, tenemos dos entradas a la planta, dos básculas, y lo que hemos empezado a hacer hace poquitos meses es controlar a estos transportistas. Entonces, entra el camión. Y en el momento que entra el camión para que le den la orden de carga, pues bueno, se le pide el DNI y pasaporte y se introduce en el programa de orden de carga. En ese momento se le hace firmar cuando se le entregan los trípticos e instrucciones mediante una firma electrónica que ha recibido esas instrucciones, porque las recibe, o trípticos, lo que fuera en este caso. Y en ese certificado se le da un certificado con su firma, y en ese certificado aparece un código QR, una web, donde tendría que entrar para hacer un test o un cuestionario con 3 preguntas, que son generales de código de tráfico, más alguna pregunta interna nuestra de nuestra instrucción. Entonces tendría que realizar dicho examen y tendría que responder bien a las preguntas. Ese cuestionario está en castellano, inglés y francés. Y bueno, cuando ya responda a las 3 preguntas, ya quedaría homologado el chofer como que entiende nuestras instrucciones. Y luego al final, pues bueno, se realizan inspecciones de campo, ya os he comentado, porque al final eso está dentro del estándar del grupo, verificando nosotros de que se realiza la operación de carga o descarga según nuestra instrucción. Aquí es un ejemplo donde tenemos nuestra hoja de inspección. En este caso es una descarga de chatarra con el ticket de báscula y aquí, por ejemplo, se está haciendo correctamente, pero si hubiese alguna incidencia, esa incidencia se rebotaría a la empresa y se haría reunión o bueno, se tomaría las medidas que en el caso que fuera pues se tuviesen que tomar. Y bueno, al final pues comentaros un poquito los inconvenientes. Esto es nuestra práctica habitual, pero bueno, nosotros vemos los problemas de que son muchos camiones al día y cada chofer
está en muchas plantas, o sea, está en la nuestra y está a lo largo del día no sé cuántas más. Entonces, vemos que es un problema porque nosotros damos nuestras instrucciones, otra planta da las suyas, habrá muchas cosas en comunes, pero luego están las no comunes y un chofer vemos que el que absorba toda esa información, nosotros creemos que es un problema para él y para nosotros, porque al final les volvemos locos. Luego hay días puntuales, porque he hablado de 315 camiones que pueden entrar en un día normal, pero puede ser otros días, finales de mes, de trimestre o lo que fuera, que entran más camiones. Y aquí puede haber un problema muy serio y a veces lo hemos tenido de colapsar la nacional. Por eso mismo. Entonces, esos son todos los problemas que puntualmente podemos tener. Y otro punto muy importante es el idioma. El idioma, tenemos a personal que igual por estar en la zona de Beasain pues puede conocer el francés, pero hay muchas veces que cuesta relacionarse con el chofer cuando tienen que decirle algo, cuando ha habido una imprudencia o por lo que fuera. Entonces, ese es otro de los problemas que vemos. Y bueno, esta es nuestra situación actual, pero no estamos satisfechos porque es un trabajo continuo y tenemos que ir mejorando en nuestro sistema de gestión. Pero bueno, quería un poco trasladaros nuestra práctica habitual en nuestra empresa. Espero que os haya gustado y bueno, luego si queréis preguntar algo, pues aquí estoy. Gracias. Muchas gracias, Beatriz, por el esfuerzo y por lo clara que ha sido en la exposición de vuestra realidad, que tiene, como todos los ejemplos que vamos a tener hoy, un plus sobre todo de enseñanza, que es que se puede ir a más, se pueden hacer esfuerzos en mejorar siempre que tengamos en cuenta que lo que queremos es hacer prevención, no documentación. Efectivamente hay que generar luego documentación, pero prevención pues se puede hacer y se puede ir encontrando nuevas fórmulas para mejorar. Seguimos con la siguiente intervención, la seguridad en el transporte de mercancías peligrosas, ADR. En este caso, pues va a ser Iñaki Usandizaga, que es consejero de seguridad en Electroquímica de Hernani, una empresa que trabaja con productos químicos. Adelante. Egunon, en principio dar las gracias a Adegi por invitarnos a dar esta exposición, esta jornada. Y bueno, viendo un poco el temario, analizando cuando se puso Manuel en contacto con nosotros, viendo un poco las exposiciones anteriores, yo sí me voy a ceñir un poco más al tema ADR. Es un tema que a nosotros nos incumbe. La empresa está en Hernani, somos Electroquímica, somos empresa Seveso, empresa de alto riesgo, y por lo tanto pues tenemos que cumplir una serie de normas. Y para nosotros el ADR lo he traído para que si la gente se asuste o bueno, para que vea un poco, es un libro importante. Son más de 1000 páginas, no hay muchos dibujos. Entonces, bueno, pues es nuestra herramienta de trabajo y un poco la base en la cual quiero hacer la exposición. Y luego también para nosotros los elementos importantes que nosotros tenemos que hacer un seguimiento, que evaluar principalmente las cisternas, que es con lo que más trabajamos. Antes Álvaro ha sacado algunas fotos, no ha especificado grandes cosas y bueno, yo aprovecharé para especificar más cosas sobre las cisternas, que es nuestro principal elemento de trabajo, ¿vale? La exposición habrá una parte teórica, bueno, iremos viendo, la pasaré relativamente, entiendo que rápido, iré subrayando los temas que crea más importantes para luego entrar en el apartado más práctico, vamos. Entonces, pues bueno, pues el tema de las mercancías peligrosas, ahí veis que bueno, hay una normativa y el transporte está prohibido o autorizado exclusivamente bajo las condiciones establecidas en el ADR u otras disposiciones específicas. En el ADR especifica bien por cada producto químico que se vaya a transportar, qué tipo de cisterna tiene que haber, y es un tema en el cual nosotros tenemos que llevar ese control, porque no podemos llevar ciertos productos en cualquier tipo de transporte, en cualquier tipo de cisterna. El ADR es un acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas. Nosotros únicamente trabajamos por carretera, bueno, pues nos olvidamos del ferrocarril, los barcos y demás sistemas. Entonces,
Vale, nosotros, bueno, ya por entrar un poco en harina con esa comunicación que tiene que haber con los transportistas, nosotros únicamente, bueno, fabricamos productos. Las cisternas son propias, actualmente tenemos 18 cisternas, tenemos también botellones para el cloro, pero no tenemos transportistas en la empresa. Tenemos subcontratada con una empresa, básicamente trabajamos con ellos. En casos puntuales trabajamos también con otra empresa, pero bueno, solo serían dos choferes. Entonces la coordinación es relativamente sencilla porque la comunicación es muy fluida. Vamos, los jefes, digamos, de la empresa transportista pasan por nuestras oficinas como Pedro por su casa, y bueno, hay una constante comunicación, pero bueno, no quita que haya que hacer cosas escritas y tengamos una serie de instrucciones para evitar los riesgos. Entonces, vamos a diferenciar varios distintos momentos, digamos, de trabajo. Uno es el control de la entrada cuando entra una cisterna a nuestras instalaciones, se recepciona el vehículo, se hace un control de los documentos, bien del tractor, que no es nuestro, insisto, nosotros no tenemos cabezas tractoras, simplemente tenemos cisternas. Se hace un control de esa documentación, se hace una lista de chequeo, que para nosotros es lo más importante, que luego lo vamos a ver con una serie de puntos, para que no se nos olvide nada. El peso y tarado, evidentemente, también es un tema muy importante. Y bueno, recepción en el puesto de carga del producto. Álvaro comentaba que es un tema muy importante, el tema de que esté señalizado, de que la zona sea exclusiva para eso, la iluminación, el estado del piso. Eso, bueno, eso también lo tenemos contemplado, lo tenemos bien. Una parte muy importante en nuestra empresa es el almacenamiento de productos químicos, porque bueno, pues el tema de cubetos, el tema de instalaciones, también, bueno, pasamos inspecciones, las hemos pasado bien. Entonces, bueno, un poco comentando el tema de Álvaro, pues en ese aspecto también le damos importancia. Durante la carga de la cisterna, estos son los puntos que tenemos que seguir, esta información. En la transparencia anterior no lo he dicho. ¿Cómo se va para atrás? En la transparencia anterior, ya veis, una parte es para los transportistas y otra parte es para nuestros propios trabajadores, ¿vale? Entonces, en el tema de EPIs, obligamos a la gente a usar casco, gafas y guantes. Es un tema que hay que controlarlo. A la empresa transportista le decimos que mediante calzos nos inmovilice la cisterna, lógicamente, y que para el motor. Se hace una comprobación de la última mercancía cargada y revisión visual del interior de las cisternas antes de empezar. Es importante por temas de productos químicos, hay una incompatibilidad entre ciertos productos. Luego explicaré con qué 6 productos trabajamos nosotros, pero bueno, en definitiva, que sepáis que hay productos que si un viaje anterior lo ha hecho con un producto, luego no se puede cargar ese otro producto porque pueden ser incompatibles, y por eso hay que lavar bien la cisterna. Pero bueno, eso pues nuestros cargadores ya lo saben, tienen unos cuadros y bueno, pues no suele haber problema. Pero bueno, sí que se comprueba, viene por el albarán o bien porque bueno, ya se conoce qué mercancía ha cargado. Y la revisión visual del interior también es un tema importante. Tenemos cisternas, algunas pues revestidas con poliéster y tal, entonces pues bueno, tenemos que saber cómo está el interior de las cisternas porque bueno, nos puede fastidiar el producto, y bueno, son productos muy delicados y tiene que llegar muy bien al cliente, ¿vale? El tanque en el que se desea sacar el producto para la carga y abrir la válvula de aspiración, pues bueno, pues la cisterna llega al puesto, y bueno, pues según en qué tanque quiera cargarlo, pues se elige y se abre la válvula. Se coloca el brazo de la carga. Yo no he traído tantas fotos porque, bueno, teniendo 15 minutos y sabiendo que había que luego se manda por email y tal, no quise cargar mucho el email, pero bueno, luego más adelante ya veremos. Esta primera parte es un poco más de teoría, de papel, pero luego iremos viendo, ¿vale? Entonces, se coloca el brazo de la carga con el tubo telescópico en el compartimento, se abre la válvula para cargar, se pone en marcha la bomba. Y luego pues ya el cargador, ya una vez de que se está cargando la cisterna, automáticamente pues el cargador sale a su zona, que también está delimitada, y bueno, pues se hace una comprueba pues que no haya fugas, que no haya derrames, porque al final las cisternas también parece que no, pero se ensucian y quedan feas, y bueno, pues sí que suele ser importante la ausencia de fugas y derrames.
Presencia permanente del operador de carga, esto para nosotros también es muy importante, siempre tiene que estar presente. Una cosa, a nosotros a los transportistas, insisto, trabajamos con una empresa y no hay mayores problemas, pero no les dejamos nunca estar en lo que es el muelle de carga, en el muelle de carga. Les decimos que estén fuera, y sí que tenemos a una serie de transportistas, ya les hemos dado la formación, luego iremos viendo, porque la ADR lo comenta. Sí que les hemos homologado para que, en caso de que nuestro cargador pues está haciendo otras labores o esté cargando otras cisternas, pues para que sí puedan hacer. Pero solo es una empresa. Al resto de empresas que vengan, les decimos que se vayan a la máquina del café y que estén esperando. Vale. Entonces, pues bueno, pues una vez que ha terminado la carga, se para la bomba. Un tema importante es el grado de llenado. En las cisternas no se pueden llenar a tope, son productos químicos, pueden haber vapores, presiones. Entonces, pues bueno, esto todo lo indica el ADR en función del producto que vayas a cargar, qué grado de llenado tiene que tener. Esto, bueno, pues se comprueba, se mira, y bueno, pues es un tema importante. Se cierra la válvula, se toma una muestra, lógicamente, porque los clientes, pues muchas veces en el boletín del producto hay que poner una serie de especificaciones, y se cierra la tapa de la cisterna y se quitan los calces. Aquí no está puesto, pero bueno, se les machaca mucho a los cargadores que mientras la cisterna se esté cargando comprueben ciertos elementos de las tapas, que luego veremos en una foto, que para nosotros es el mayor problema, ¿vale? A la salida, pues el camión tiene que pasar por la báscula, se pesa, tema importante, insisto, porque hay unos valores límite. Las cisternas, cuando se compran, ya se saben qué peso pueden aguantar, qué masa. Entonces, pues bueno, hay que comprobar que no nos hemos pasado. Es importante no pasarse de peso. Se hace un listado de chequeo al equipamiento del vehículo, que luego lo veremos, y luego se entregan una serie de documentos, la carta de porte y la ficha de seguridad, que es obligatorio que la lleve el transportista. Insisto, luego veremos mejor estos documentos. La lista de chequeo que acabamos de comentar, tiene una serie de puntos y que tenemos que comprobar antes de nosotros. Somos la empresa principal, digamos, nuestro producto sale a la carretera y tenemos que comprobar de que el chofer, el transportista, lleva todo en regla. La ITV, que bueno, pues me imagino que a todos os sonará, pues la ITV tiene que estar en vigor, el certificado ADR del conductor. Todo conductor que transporta mercancías peligrosas tiene que tener pues una formación. Lo de la formación, insisto, todo viene en el ADR, qué tipo de cursos y qué formación tiene que tener. El certificado de aprobación del vehículo y del tractocamión, si se trata de un vehículo articulado, que siempre es en nuestro caso, es otro documento parecido, entre comillas, al ADR, tiene que estar en vigor, se renueva anualmente y viene... te viene viene bien claramente las características del camión. Lógicamente, en el ADR dice para cada producto qué mínimo de características tiene que tener el camión, la cisterna, quiero decir, perdón, y en función de ese mínimo, pues tenemos las cisternas, ¿vale? Eso es lo que acabo de contar. Y el certificado de limpieza de la cisterna, un poco lo que hemos comentado. Si nos viene un transportista, tenemos que saber o qué carga ha traído anteriormente para saber si lo que le vamos a cargar es compatible, o un certificado de limpieza, pues para saber que la cisterna está limpia y que se puede cargar de cualquier producto, ¿vale? En el ADR también indica de qué tipo de equipamiento tiene que tener en función de la carga del producto que se está llevando, Pues bueno, ya veis, hay extintores, calzos, señales, chalecos, temas que podemos conocer todos por el tema de los vehículos, el líquido lavajos por temas de productos químicos, una pala, pues si hay que transportar o si hay que mover cierta mercancía, tapas de alcantarillas, recipientes colectores. Vale. Comprobación previa a la carga, vemos que el vehículo está en buen estado. Para nosotros es muy importante la señalización, ahora iremos viendo que la señalización sea adecuada. El tema de los calzos, que la zona habilitada, eso sí que la tenemos, las luces apagadas, temas lógicos.
Bueno, seguridades permanentes, trabajo incompatibles, el grado de llenado, insisto, es un tema importante, que no haya una carga residual en la cisterna, el tema de las placas que ahora veremos, la de la comprobación de prohibición, bueno, temas lógicos, pero bueno, que se llevan sin ningún problema. Durante la carga, bueno, pues a lo dicho, que el conductor siempre tiene que estar fuera de un lugar próximo, ¿eh? Tenemos un pequeño espacio para que puedan descansar, no tenemos internet, pero bueno, una máquina de café sí que tenemos. Prohibido fumar, no es solo durante la carga y la descarga, en toda la empresa, excepto en un punto, en 2 puntos concretos, está prohibido fumar en toda la empresa. El tema de la velocidad de llenado, insisto, son temas muy sencillos y prefiero ir un poco más adelante. Este tema sí que es importante, el tema de los brazos de carga y descarga. Álvaro ha puesto antes una foto que bueno, aprovechando una que voy a poner yo ahora, sí que es importante. Bueno, las mangueras conectadas son temas muy sencillitos que se cumplen siempre, ¿eh? Una vez de que ya se ha cargado la cisterna, comprobar que el grado de llenado, un poco lo mismo, ¿no? Que las bocas estén bien cerradas. Este punto para nosotros y bueno, pues espero que me dé tiempo, pero sí que quiero incidir, sí que es el más importante, ¿eh? El tema de las bocas bien cerradas, el tema de las tapas, para nosotros es el más importante. Comprobar que no se ha excedido la masa máxima admisible y bueno, pues se le da las instrucciones escritas al trabajador. Bueno, se comprueba los documentos que tiene que llevar, la señalización y bueno, este penúltimo punto es un tema importante. Acabo de recibir un email de una compañera. Nosotros también trabajamos sábados y domingos, también hacemos transporte, entonces tenemos que pedir autorizaciones al gobierno vasco, al gobierno de Burgos, para que nos dé autorizaciones. El cliente, tenemos que tener una carta de los clientes diciéndonos que necesitan el producto los fines de semana, pues porque trabajan sábados y domingos. Entonces, pues bueno, hacemos una serie de autorizaciones por el hecho de que si nos paran un domingo o un festivo, pues tengamos esa autorización y nos puedan dejar seguir trabajando. Vale, bueno, ya os digo, tenéis todo en el ADR, simplemente, bueno, pues es una casilla, vais al producto que queráis, ¿eh? Nosotros aquí, en nuestro caso, el que he puesto es el 1017, que es el cloro, y bueno, como veis hay, no sé si 16 o 17 casillas, y aquí te explica pues cómo se puede llevar, cómo no se puede llevar, qué características tiene que tener la cisterna, si puede pasar por ciertas carreteras, tema de puentes, túneles, y bueno, viene una información bastante completa. El tema, bueno, el panel naranja, me imagino que ya lo conoceréis. Esto es una ficha que nosotros damos a los transportistas, a los porteros, para que sepan que cuando salga un camión con cierto producto, qué señalización es la que tiene que llevar el panel naranja, que ya hemos visto, y luego pues en función del tipo de producto que ahora veremos, tiene que llevar la señalización que corresponda. Si en vez de en cisternas es en bultos, pues simplemente qué señalización tiene que llevar. Esta, por ejemplo, es una de las más completas, por eso la he puesto, es para el transporte de cloro, ¿eh? Entonces, pues bueno, pues tiene su señalización, el 1017 es el cloro, y bueno, luego los pictogramas que tiene que llevar y en qué zonas tiene que llevar, en los laterales, en la parte de atrás. Esto es un tema que tenemos que comprobar. Estos son los productos que nosotros comercializamos, pues para el cloro, las cuatro señales, para el clorato cristal, el clorato en solución acuosa, el ácido clorhídrico que comentaba Álvaro antes, el hipoclorito, la lejía y la sosa, ¿eh? Entonces esto lo tenemos que controlar. Esta información que veis aquí ahora se le da a los transportistas. Nosotros una cosa que lógicamente hacemos, porque lo dice el ADR, es dar información de los riesgos y de los peligros y los riesgos y las medidas preventivas en función del producto que se lleva en cada momento. Entonces, pues bueno, pues les damos esta documentación, les damos unas charlas y dentro de las charlas viene esto, ¿vale? Venga, ya entrando más en fotos, esto es la parte alta de una cisterna. Como veis, si lo veis solo por la carretera parece que no tiene nada, pero bueno, tiene su parte, tiene un montón de válvulas, mangueras y tapas. Para nosotros vital y control diario y exhaustivo es el tema de las válvulas, ¿eh? Hay varios tipos de válvulas, de presión y de depresión. Entonces las tenemos que tener al día. Los choferes, la verdad es que nos ayudan mucho porque, bueno, ya os digo, hay mucha confianza. Ellos están lógicamente con el cliente y ven un poco si las válvulas fugan un poco, cómo van. Para nosotros la información de los transportistas es vital, ¿vale?
Entonces, pues bueno, pues son características de las válvulas, pues hay, insisto, válvulas de depresión, válvulas de presión, son dos tipos de válvulas que tiene que tener la cisterna ante el riesgo, pues de que salte la tapa. De los accidentes, yo no estaba en la empresa, pero bueno, que me han comentado, el más grave que hubo fue que a un chofer le saltó la tapa a la cara y la avería fue bastante gorda. Hacemos un control de que las válvulas estén bien. Siempre que se llega de un cliente de cloro, en este caso, siempre se comprueban que las válvulas estén bien. Tenemos una serie de métodos, tenemos más o menos todo preparado, las bridas. Esta es una válvula de cloro y bueno, pues más fotos de... Que sepáis que nosotros, insisto, el tema de las válvulas es vital. Otro tema es el tema de las tapas, por lo que os he comentado, hay una serie de elementos que tienen que estar en perfecto estado, ¿vale? Las tapas, las juntas, para nosotros es vital. Las gomas tienen que estar siempre en perfecto estado. Y, insisto, lo que no se puede dar este tipo de situaciones, que una goma esté suelta, no ya solo por el riesgo para el trabajador, sino porque el producto puede salir y la imagen puede ser esto. Aprovechando, insisto, uno de las transparencias de Álvaro, para nosotros los guillermines es también una parte fundamental, es un elemento que une la cisterna con la manguera con la cual pasamos el producto al cliente, y ese es un elemento de unión, es un elemento muy sencillo, puede ser de PVC, de acero, de lo que sea, en función del producto, y para nosotros que este elemento esté bien, ese es fundamental, que se parta una pequeña pieza puede hacer que el producto salga al exterior, y son productos químicos y no podemos andar así, ¿vale? Por ir terminando ya, hay otra serie de documentos que tenemos que tenerlos controlados. Hay, que sepáis, una red de itinerarios de mercancías peligrosas. No, un camión, una cisterna no puede ir por cualquier carretera por donde le apetezca. Que sepáis que hay una serie de recorridos, de áreas de parada. Tampoco no puede parar en cualquier sitio. Y bueno, pues hay un documento que está por ahí que dice pues por qué carreteras tiene que ir principalmente y tal. Este es el documento, el ADR. Insisto, es anual y tiene que cumplirlo cada cisterna. Lo que os decía antes, lo importante es esta codificación, el punto 9.5, que codifica cada cisterna cómo tiene qué características tiene que tener. Y luego, como veis, en el punto 11 de observaciones te dice esa cisterna qué productos puede llevar. Entonces, pues nos tenemos que ceñir a esos productos, ¿vale? Un poco lo dicho antes, ya os he enseñado qué productos utilizamos. Entonces, bueno, pues tenemos un cuadro en el cual nos sabemos de los productos que manipulamos, qué tipo de cisterna tenemos que llevar, ¿vale? Esta es la parte de atrás. El documento ADR lo firma todos los años, tiene que ser una OCA, que hace una revisión y da el OK. Tenemos en la fábrica una serie de, bueno, sobre todo por el tema del cloro, una serie de EPIs que tenemos que tener. El tema de formación, pues ya os he dicho antes, es obligatorio, lo dice el punto 1.10 del ADR. Nosotros a todos los transportistas, antes de autorizarles a transportar sobre todo cloro, pues les damos una charlita. También les suministramos las fichas internacionales de seguridad química, que bueno, pues como podéis intuir, ya se ven los pictogramas, explica los riesgos y las medidas preventivas. Para nosotros es un documento que nos viene bien. También le suministramos, no lo he puesto aquí, las fichas de datos de seguridad de los productos. Todos los productos pues tienen que tener una ficha de datos de seguridad y les suministramos una copia de todos los productos. También tiene que tener, es obligatorio, los teléfonos de interés. En caso de que pasase algo, pues nuestros teléfonos los he borrado, pero bueno, el personal técnico de la empresa, en caso de neumáticos, pues a dónde pueden llamar, estando bien aquí, bien en Francia, que solemos ir mucho. Ellos tienen este listado de sus propios compañeros y bueno, de las empresas con las que trabajamos, y es un documento que se les da. Las instrucciones escritas, pues lo mismo, dentro de la documentación que se les entrega, pues como veis, cómo tienen que actuar en caso de accidente, y esta documentación, insisto, se la damos nosotros. El punto 8.1.5 del ADR es lo que hemos comentado antes, qué elementos tienen que tener en el propio camión antes de salir. El tema de primeros auxilios también se les comenta algo. Que sepáis que en nuestra empresa electroquímica estamos dentro del Pacto Ibérico de Intervención en Accidentes e Incidentes en el transporte, sobre todo en el tema del cloro. Es un borrador
¿esto qué idea tiene? Si se produce un accidente de una cisterna nuestra llegando a Lérida, pues lógicamente nosotros no podemos intervenir. Entonces, se ha dividido todas las comunidades en cinco empresas, y pues si pasa un accidente en Lérida, la que tendría que ir sería la empresa que le corresponde. Si una empresa que está en Barcelona tiene un accidente en Bilbao, pues tendríamos que ir nosotros, ¿eh? Para ello disponemos de una furgoneta de emergencias, una unidad de intervención que se llama, pues está equipada con toda la serie de útiles que puedan servir para una intervención. Y eso es lo que os quería comentar muy rápidamente. He puesto el turbo, ya lo siento, pero no. Bueno, esto es lo que os ha puesto el explicar. turbo porque le he dejado yo una notita aquí. Sí, no, pero bueno. Yo lo que quiero es volver a agradecerle, igual que al resto de los intervinientes, su profesionalidad a la hora de preparar estas intervenciones, que las vais a tener mucho más completas y que reposadamente, después de lo que hablemos aquí, las vais a poder utilizar, ¿eh? Es un material que vais a ver que es muy valioso para trabajar en esta materia, ¿eh? Siento mucho el que acotemos el tiempo, pero os hemos dicho que era un tiempo y prefiero que se cumpla, cosa que no vamos a hacer en esta ocasión. No vamos a hacer, y ya de antemano os pido disculpas y os pido también un pequeño esfuerzo de quedaros hasta el final, porque tendremos un pequeño debate de las preguntas que queráis hacer y en la entrega del reconocimiento a una empresa por su labor en prevención de riesgos laborales. Entonces, bueno, en la medida en que podáis hacer el esfuerzo, lo agradecería. Adelante, o la siguiente intervención es de una empresa de transporte que es sobre la casuística de la prevención de riesgos en el transporte de mercancías por carretera. Nos lo va a presentar Marta Iturrioz, que es miembro del Comité de Gestión Integral de Transportes Ortagui S.A. Ahí estaba ya. Vale. Bueno, egun on guztioi, buenos días. Por alusiones, nos toca a los transportistas hablar ahora. Me comentó Manuel cuando me llamó que bueno, el título de la jornada es ¿qué hacer cuando un camionero viene a nuestra casa? Que por cómo nos ha puesto Álvaro a veces parece que somos un poco kamikazes, pero bueno, intentamos hacer las cosas bien, ¿no? Para las empresas el problema es ¿qué hacemos cuando viene un camionero a nuestra casa? Nuestro problema es que podemos estar en 70 casas diferentes a la vez. Y bueno, es un problema, ¿no? Entonces, al hilo de lo que me comentaba, he hecho más o menos 3 apartados. Una, ¿qué dificultades hemos encontrado nosotros en la coordinación? Otra, ¿qué pasa con los autónomos? Que me comentó Manolo cómo había habido varias empresas que le habían dicho, no, si yo trabajo con autónomos y a mí eso no me afecta. ¿Qué pasa con los autónomos? Y luego, bueno, como ejemplo, pues con Arcelor trabajamos diariamente y ya lo ha explicado Beatriz. Explicaré también la solución que adoptamos en el puerto de pasajes. Y luego, bueno, sin más, un ejemplo de mi experiencia. Esto ya es como de reflexión al final, sin más. Bueno, inicios. Yo empecé hace ahora 15 años, ha hecho este mes, en Transportes Ortagui. Un poco más joven que ahora, una empresa de camioneros en un ámbito portuario. Las películas yanquis han hecho mucho daño porque los camioneros son normales, son agradables, no son rudos, ni macarras, ni en fin, son muy trabajadores. Pero bueno, es un sector de hombres básicamente y el puerto también era complicado, ¿no? Veo por aquí alguno del puerto también. ¿Cómo haces cuando llegas siendo una jovencita a una empresa de transportes y les dices que a partir del día X se tienen que poner un casco, un chaleco y unas botas de seguridad? Te miran como, vale, ¿y eso para qué, no? Llevamos toda la vida con esto, siempre la historia de siempre, ¿no? Nunca ha pasado nada, aquí se ha estado trabajando así. Bueno, fue difícil, pero poco a poco fue calando, ¿no? Fue calando, yo me encontré ya con recién empezada la ley de prevención, ¿no? Ya Ortagui se había certificado en calidad, ya tenían su primera evaluación y su primer plan de prevención
Y nos encontramos con eso y fuimos siguiendo por ahí, ¿no? Por ese camino. Hablo de la resistencia al cambio, que es en todas partes pasa lo mismo, todo el mundo le cuesta cambiar, en lo que sea, no solamente en prevención, en un montón de cosas nos cuesta cambiar. Y bueno, al final fuimos haciendo las cosas, lo integramos con la calidad y como vimos que estábamos haciendo las cosas pues más o menos bien, nos lanzamos a la certificación, ¿vale? En el año 2010 conseguimos la certificación en la OSAS. Lo hicimos porque además que teníamos la revisión de calidad, pues para hacer ya una gestión integral. Por eso el comité de gestión integral, modificamos los procedimientos, integramos todo lo máximo posible y un poco, como decía antes Manolo también, por cierta ventaja competitiva, ¿no? Ya que estás haciendo las cosas y que te cuesta, pues por lo menos tener ese reconocimiento. Este año ya hemos hecho la primera revisión, hay un montón de cosas por hacer, pero bueno, estamos más o menos en el camino. Dificultades encontradas para la coordinación de actividades. Bueno, pues lo que os decía antes, ¿no? El problema principal que tenemos las empresas de transporte es que tenemos múltiples centros de trabajo, ¿vale? Allí donde vamos nos tenemos que atener a lo que haya. Tampoco tenemos nosotros mucha sala wifi, ni mucho sitio donde estar, ni unos muelles de carga fantásticos muchas veces. Hay muchas veces que sí, y nosotros tenemos la suerte de trabajar con empresas grandes en las que es más fácil que haya sensibilidad en este tema de la prevención. Inmediatez y temporalidad. Eso de corre. Es algo que tenemos metido en el sector aquí, de que todo tiene que ser corriendo. Y no tiene por qué, ¿no? Yo es una de las cosas en las que les insisto siempre. Sobre todo en nuestro tipo de transporte, nosotros no somos servicio urgente y bueno, es más importante llegar que llegar corriendo todo el día. Ahora mismo aquí incluyo autónomos, que nosotros los incluimos como parte de la plantilla por cuenta ajena, como uno más de la empresa, ¿vale? Ahora mismo puede haber unos 70 vehículos de los que nosotros llamamos en exclusiva, que son los que van pintados como Ortagui, ¿vale? Pueden ser autónomos o pueden ser choferes. Las empresas no tienen por qué saber si son autónomos o son choferes. Ellos tienen una empresa de transporte, que es Transportes Ortagui, que le tiene que dar una solución al transporte, y no tienen que preocuparse, desde mi punto de vista, si son autónomos o son choferes, ¿vale? Es Ortagui el que les da un servicio y nosotros los incluimos como si fueran de la plantilla para todo este tema. Dependencia de lo que te encuentres, ¿vale? Hay sitios a los que vas y está todo muy bien y hay sitios a los que vas y no está tan bien, ¿no? Hablo también de que algunos son receptivos. Nosotros pues solemos mandar pues fotos de instalaciones, como lo que comentábamos antes de quitar la red, que luego os pondré, medidas que hemos adoptado. Claro, tú a las empresas se lo comunicas y se lo sugieres. Otra cosa es lo que hagan las empresas. Entonces, bueno, ahí estamos siempre en el equilibrio ese difícil de a dónde tengo que ir y con qué me enfrento, pero que es con lo que nos encontramos todos los días, ¿no? Lo de la necesidad de relacionarse con mucha gente y del trato recibido. Sí que es cierto que muchas veces tenemos la sensación de que molestamos allá donde vayamos. Es como que los camiones abultan un montón, porque son muy grandes, y ya está aquí el camionero. Sí, ya está aquí el camionero porque alguien le ha dicho que venga, porque tiene que o traer algo o llevarse algo. No tiene intención ni de molestar, ni de ocupar, ni de nada, ¿no? Y sí que hay muchas veces que llegamos a los sitios y bueno, pues muchas veces no somos del todo bien recibidos, ¿no? También tenemos, o tienen la sensación los choferes de que muchas veces el almacén, sin desmerecer a nadie, que está recibiendo órdenes de todo el mundo, cuando llega el camionero y dice, ahora voy a mandar yo. Y le dice, ahora tú te esperas ahí. Y ya, ¿y hasta cuándo? Pues hasta que yo te diga. Y a veces nos encontramos con ese tipo de situaciones, ¿no? Que dices, a ver, que solo te he preguntado dónde tengo que cargar. Y sí que te encuentras con que la gente en ese momento dice, ahora mando yo, ahora te esperas. Y entonces, muchas veces eso crispa, ¿no? Crispa después de lo que comentábamos, del trabajo que tienen ellos, que es conducir, que han podido estar cargando estos días en el puerto de pasajes, se calan cargando, tienen un relajante viaje por la N1 y llegan a la fábrica y encima uno le dice que se espere hasta que yo te diga.
es complicado, ¿vale? Y eso nos pasa a diario. Yendo estrictamente a la normativa, documentación requerida para la coordinación, necesitamos evaluación de riesgo, comunicarla, planes de prevención, instrucciones de seguridad, TCs, seguros, reconocimientos médicos. Y todo eso se lo tenemos que comunicar a las empresas. Y las empresas a las que vamos a nosotros. Cuando tienes tantos centros de trabajo, la cosa se complica sobremanera. Al hilo de una intervención que hubo aquí el año pasado, se nos ocurrió la idea de montar una plataforma donde poner toda esa información. Hemos puesto un FTP en el que nosotros colgamos nuestra evaluación, planificación, reconocimientos, entregas de EPIs, seguros, pólizas, para que todo el mundo vaya ahí y lo coja, porque si no te pasas el día mandando documentación, ¿no? Y es complicado. Formación y, bueno, comunicación a los trabajadores. Para la comunicación a los trabajadores también hemos hecho una cosa parecida, que es que mandamos masivamente información, pero luego nosotros, por ejemplo, lo que comentaban antes de las instrucciones y demás, de cómo lo hacemos, nosotros entregamos uno a uno a todos los choferes y a los autónomos las instrucciones que recibimos, lo mismo de Arcelor que de otros clientes, y ese acuse de recibo se les entrega a las empresas. Todas las empresas, si a nosotros nos mandan unas instrucciones, las entregamos individualizadamente, firman que las han recibido y se les entrega. A su vez, nosotros, todos los choferes, tienen la formación básica en prevención de riesgos, todos, autónomos también, y lo que además nosotros hemos hecho con el tema de la gestión integral, bueno, hemos establecido el plan de acogida, ¿no? Que todo el mundo tiene que tener el plan de acogida. Entonces, en ese plan de acogida nosotros lo que hicimos fue en el manual de empresa incorporar la prevención. Entonces, todo el que viene a trabajar en Ortagui tiene una charla más o menos de una hora y pico, en la que se le informa de las normas de calidad, cómo tiene que hacer su trabajo, entregas de documentación, servicio y demás, y se les entrega también todo lo que es el tema de prevención. Algunas de las normas de Arcelor las tenemos incluidas en el mismo manual porque, bueno, pues trabajamos mucho con ellos, y de otras empresas estamos haciendo lo mismo, ¿vale? En el mismo manual hay una zona de anexos y en esos anexos estamos incluyendo todas las normas que nos dan de todas partes. Y las comunicaciones masivas, pues eso, hemos creado también una pequeña aplicación para hacer eso, ¿vale? Si a nosotros nos mandan una comunicación de cualquier incidencia o de cualquier cosa, mandamos automáticamente una comunicación y ese pantallazo se lo solemos hacer llegar a ellos, ¿vale? Para que vean que se ha comunicado, y luego ya con tiempo, porque el problema que tenemos es que si están en movilidad no les pillamos todos los días, con tiempo lo que se hace es entregar a todo el mundo las instrucciones y firmar el acuse de recibo. Los autónomos, hablando de los autónomos, y dicen, no, yo estoy exento de esto de la prevención, eso no va conmigo. Al hilo de eso estuve yo preguntando, y estos son datos que me dieron en Guitrans esta semana, que son de unos datos que tiene Fomento extrapolados con lo que tienen ellos de los socios, ¿no? O sea, igual no es el dato exacto, pero bueno, aproximadamente, si veis ahí, el 90% de las empresas son o autónomos que suelen tener 1 o 2 vehículos, no hay más. Y empresas que tienen más de 20 vehículos con choferes contratados por cuenta ajena es un 1%. O sea, es nadie. Nosotros también nos hemos caído ese porcentaje estos últimos años. Un 10% de las empresas, entonces, deberíamos de estar en este asunto. Yo creo que no. Yo creo que las agencias deberían de tener en cuenta que no se pueden excusar en, no, como son autónomos, a mí esto no me afecta, yo no les doy las instrucciones, no les doy las normas de seguridad, ni les digo nada, ¿no? Una cosa es que no tengan que tener su plan de prevención o su evaluación de riesgos, pues porque la normativa así lo exige, pero otra cosa es que no les afecte nada de todo esto de la coordinación, ¿no? Nosotros pensamos que en este tema a todo el mundo se debería exigir lo mismo, y las agencias, por mucho que trabajen solo con autónomos, deberían de tener esto en cuenta y deberían
encargarse ellos también de que a esos autónomos a los que ellos mandan a diferentes sitios conozcan las instrucciones y tengan una coordinación de actividades adecuada. Nos parece a nosotros eso, ¿eh? De hecho, he puesto aquí, en cuanto al ámbito de aplicación de la normativa, cómo habla ahí de sin perjuicio, ¿no?, del cumplimiento de las obligaciones y de los derechos y obligaciones que puedan derivarse para los trabajadores autónomos. Y luego también, en el ámbito de la coordinación de actividades, cuando habla, lo que ha dicho antes Beatriz, de cuando en un centro de trabajo se desarrollen actividades o que el empresario titular que adoptará las medidas necesarias, luego ahí en el apartado 5 dice que los deberes de cooperación y de información de esos dos primeros apartados que serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo. Yo creo que no hay duda, nosotros les tratamos como tal y yo creo que eso se les tiene que exigir exactamente igual que a los demás. Más en un sector como el nuestro en el que el 90% son autónomos. ¿Nosotros cómo lo hacemos? Nosotros lo tratamos como personal por cuenta ajena, por lo que os he dicho, por coherencia, porque si a mí se me informa de unos riesgos, ¿cómo no voy a comunicárselo yo a los autónomos? Lo que no puedo hacer es comunicárselo a los choferes por cuenta ajena y los autónomos que se busquen la vida. Nosotros se lo comunicamos a todos por coherencia y también por servicio al cliente. Si a mí Arcelor me dice cuál tiene que ser el flujo de circulación de camiones y nosotros, que las 3/4 partes son autónomos y 1/4 parte son choferes, no se lo digo a los autónomos, poco estamos haciendo. Entonces, nos parece que por servicio al cliente y por coherencia hay que informarles, ¿vale? Nosotros los tenemos incluidos en nuestros planes de formación, todos nuestros autónomos también tienen la formación básica y luego, desde el Grupo Arcelor, que para eso también son muy exigentes, hace poco hicimos un curso de formación específico de unas reglas de oro que tienen ellos para los subcontratados. Hicimos el cursillo y también tienen su acuse de recibo de cada uno de los trabajadores, incluidos los autónomos, ¿vale? Esto que pongo aquí de que en el ámbito de lo social se les asimila a los trabajadores por cuenta ajena es porque alguna vez que hemos tenido alguna inspección de trabajo nos hablaban en ese sentido, ¿no? De que en accidentes que ha habido y muchas veces en inspecciones o en requerimientos que ha habido, al final un autónomo que trabaja en exclusiva para ti, que los últimos 30 años solo ha facturado a Transportes Ortagui, pues muchas veces se les asimila a los trabajadores por cuenta ajena, ¿no? En el 2011, hablando un poco de cómo están los camiones y cómo sé yo cómo es el camión y cómo está o deja de estar, en el 2011 se hizo una campaña conjunta de la DGT con inspección de trabajo, ¿vale? Nosotros esporádicamente no, aleatoriamente, desde Fomento nos suelen mandar encuestas para que nosotros pongamos nuestros camiones qué trabajos han hecho en una semana en concreto, nos piden los registros de los tacógrafos, que menos mal que ahora con los digitales es mucho más fácil, porque antes había que hacer fotocopia de esos discos que luego no se veía nada, nos hacen mandar documentos de coordinación, nos miraron evaluaciones de riesgos, tacógrafos, ITVs, seguros, absolutamente de todo. Y ocurrió que en la inspección seleccionaron algunas matrículas y resultaba que varias de esas matrículas eran de autónomos. Entonces nosotros todos los datos de los autónomos sí teníamos, porque seguros, ITVs y demás se les pide a todos. También tuvimos que hacernos para eso una aplicación en la que nosotros tenemos unas alertas que nos salta de cuándo le caduca a uno la ITV, cuándo le caduca el mantenimiento, cuándo le caduca el seguro, y se les va pidiendo a todos que nos traigan. Tenemos toda esa documentación escaneada y la tenemos a disposición de cualquiera que lo necesite, ¿vale? En ese requerimiento, hablando de los reconocimientos médicos que decíais antes, nosotros entregamos toda la documentación y había 2 choferes que renunciaban al reconocimiento médico, ¿vale? No querían hacer el reconocimiento médico, y lo que sí que hicimos fue que nos firmaran la carta de renuncia expresa, porque así nos lo dijo el Servicio de Prevención,
que te firmen que no quieren el reconocimiento. Vale. Cuando tuvimos la inspección, la inspectora nos mandó como respuesta en el requerimiento que se requiere para que todos los trabajadores cuyos puestos de trabajo implique la conducción de vehículos se sometan a reconocimiento médico. El incumplimiento podría dar inicio a un expediente. Vale, el año pasado también creo que hubo aquí una pregunta de ¿y cuando se niega al trabajador qué hago? Vale, y nosotros este año hemos tenido problema con uno de estos que no quiere el reconocimiento y no lo quiere hacer. Le dijimos que tenemos esto. Claro, tampoco le puedo coger yo el cuello y llevarlo. Pero a raíz de esto surgió una pregunta con la inspectora que quedó ahí de ¿y qué hacemos con los autónomos? Un poco lo que decía antes, ¿no? A nosotros, a las empresas que tienes gente contratada por cuenta ajena, tienes que tener la evaluación, la prevención, los reconocimientos, la vigilancia, todo bien. ¿Y los autónomos? Tuvimos esa duda también, quedó ahí. Yo no he vuelto a oír nada de si se tiene previsto o no hacer alguna modificación en este sentido. Nosotros es algo que lo hemos valorado y es algo que no descartamos, ¿vale? Yo también estoy de acuerdo en que muchos nos dicen, si ya tengo el carné, si en el carné me hacen un reconocimiento. Sí, pero si yo necesito un certificado de aptitud para los trabajadores, pues es un tema que está ahí y que igual en algún momento se tendrá que avanzar en eso, no lo sé. Y luego, ¿qué más? Nada, modificamos nuestra evaluación de riesgos para incluir lo de que todos los trabajadores tuvieran que someterse al reconocimiento médico. Y luego ejemplos de coordinación. En el puerto de pasajes hicimos le llamamos SPI, Servicio de Prevención Integral del Puerto de Pasajes, en el que, bueno, al final incluimos autoridad portuaria, estibadores y transportistas, un poco como consecuencia de la necesidad de consensuar las normas, ¿vale? Si yo quiero delimitar una zona de trabajo en un muelle, tengo que estar de acuerdo con el consignatario, con el estibador, que en ese momento no tenga que pasar por ahí, o sí o no. A raíz de todo eso y de que resultaba difícil, constituimos este foro en el que se redactaron todas las instrucciones de seguridad, todas las operaciones portuarias y en la que nos ponemos de acuerdo para tomar entre todos medidas, por ejemplo, como el uso de EPIs, ¿no? Se pone una fecha y todos, cada uno en nuestra casa, nos encargamos de que a todo el mundo le llegue la información. La verdad es que es un foro en el que trabajando entre todos hemos conseguido avances. Todavía nos quedan esos flecos de los no habituales, pero bueno, fue la única forma de entre todos para coordinar, en vez de que cada uno coordinara con el otro, hicimos un foro en el que todos nos hemos coordinado, ¿vale? Estibadores, transportistas y la autoridad portuaria también. Ejemplos de lo que comentábamos antes, de los riesgos de poner la red y demás, ¿vale? Nosotros nos cargan los camiones con chatarra y entonces se pusieron estas plataformas, esos andamios que luego además los cubrimos para que no se calen y entonces cuando se carga se obliga a los transportistas a entrar en estas instalaciones para poner la red. Así evitamos el riesgo de caída y salen de forma segura. Este es otro ejemplo de otro de los aparejos que pusimos allí. Y luego, bueno, lo de la responsabilidad en la coordinación, ya para terminar. Lo que decía antes de la reflexión. Hablamos de la coordinación, nosotros tenemos a la gente desplegada en un montón de puntos diferentes. El accidente que ha puesto antes Álvaro del perfil ese que aplastó a un camionero era nuestro. Y yo cuando estuve preparando esta presentación me acordé del accidente porque, bueno, pues fue dramático, fue frustrante y luego me quedó una sensación de indefensión en ese orden. El drama no hay que explicarlo. Una persona que llevaba 30 años trabajando con nosotros, a punto de jubilarse, dejó mujer, 3 hijas, papelón, dramático. Frustrante, habéis visto el accidente. Tú puedes explicar, puedes formar, puedes informar, tienes las instrucciones, no te puedes poner ahí, no tienes que hacer esto,
lo hace. ¿Qué haces? Ahí se me quedó la sensación esa de frustración de lo hemos hecho mal, porque si hay un accidente algo se ha hecho mal. Es frustrante porque tu trabajo no se ve recompensado. Y luego la indefensión en ese sentido, ¿no? De yo formo, informo, instruyo, no me hacen caso, hay un accidente. Y mi mala experiencia fue que encima tú eres responsable penalmente, con una pena de 3 meses de prisión por un delito contra la salud de los trabajadores y otro mes por una falta de imprudencia grave con resultado de homicidio. ¿Vale? El tema es así, no es para amargar el fin de semana a nadie, pero bueno, es serio y yo sí que lanzo ahí esa reflexión de dónde está el límite en la coordinación cuando nosotros estamos, como nosotros mucho, estás en un montón de sitios y no puedes estar, ese deber de vigilancia, o ponemos un técnico de prevención de copiloto de cada chofer o cómo lo hacemos, ¿no? Sin más, de reflexión. Muchas gracias, Marta. Acabamos con una reflexión seria y que además os afecta directamente a muchos de los que estáis aquí.